Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. En Lucas capítulo 4, del versículo 16 al versículo 21. Lucas capítulo 4, del versículo 16 hasta el versículo 21. El tema de hoy: la esperanza vino del cielo al mundo. Y leemos la palabra del Señor, la Reina Valera 2015, la que está con mi mano aquí, es la Reina Valera actualizada. Dice de la manera siguiente: fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías. Cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras y poder darnos cuenta de la grandeza de tu amor y tu misericordia. Señor amado, gracias porque esta palabra nos da vida, nos fortalece, nos instruye, pero también nos corrige. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve y nos conduzca a lo largo de este sermón, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el bello y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un momento que describe las Sagradas Escrituras, cuando la religión de los fariseos, una religión que era de apariencia, una religión que sabían hacer bien todas las ceremonias, una religión que estaba basada en tener el orden y toda clase de actividades dentro de la iglesia. Y por 400 años eso había estado sucediendo, y el Espíritu Santo había permanecido en silencio. Nada había ocurrido. Esta religión, aunque tenía toda la estructura superficial, carecía del poder del Espíritu Santo. Dios desde el cielo observaba todo lo que hacían, los sacrificios, las vestiduras que se ponían, todas las ceremonias, abrían la Biblia, pero nada estaba sucediendo. Al contrario, la gente vivía en esclavitud. Muchos de ellos estaban poseídos por los demonios, vivían enfermos de la lepra. Las mujeres vivían lejos de sus familias por causa de enfermedades similares como al flujo de sangre de una mujer. Había una absoluta discriminación hacia las mujeres, porque solo los hombres podían entrar en la sinagoga y las mujeres estaban afuera. Había una absoluta discriminación contra los samaritanos, porque los miraban como paganos, como parte de una clase de escoria de la sociedad. Había una élite religiosa donde estaba el sumo sacerdote, y todo el clan de los levitas estaban a cargo de toda la ceremonia dentro de todo lo que era el pueblo de Dios. Ningún gentil podía estar cerca de ellos. Solamente era el pueblo judío. Y estaban llenos de orgullo y de muchas
informaciones acerca de las Sagradas Escrituras. Fue en ese momento cuando aparece el Señor Jesucristo. Después de 30 años de edad, Él estaba en Nazaret. Había nacido en Belén, pero se había criado en Nazaret. Y Él observaba la forma superficial de la religión. Y cuando Él se levanta como un rabino en su ministerio, que duró 3 años y medio, la primera cosa que escogió fueron personas que habían sido marginadas, pescadores, hombres comunes y corrientes. Ahí comenzó a formar la iglesia nuestro Señor Jesucristo. Y en ese camino entraba a la sinagoga, de donde estaba completamente llena. Los religiosos estaban atentos a las palabras de este rabino que estaba apareciendo, y ellos se preguntaban de dónde ha salido él, porque no se adaptaba a la forma tradicional de la religión que ellos conocían. Pero algo había en él, se llama en el hebreo esmika. Esmika significa la unción del Espíritu Santo. Y esto es lo que había en Jesús. Así que Jesús se acerca a esta sinagoga, abre las Sagradas Escrituras y ahí describe la profecía que estaba en el libro de Isaías. Y cuando dice, lee ese pasaje y se para delante de toda aquella multitud de religiosos y dice, hoy se ha cumplido ante sus ojos. La profecía que escribió Isaías está ahora frente a ustedes. Ellos no podían contener el asombro, porque decía claramente, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Esto era algo completamente diferente a lo que ellos compartían, porque el Evangelio vino a aquel que está en una condición de opresión. El Evangelio vino al que está en sufrimiento. El Evangelio vino al que se siente en la soledad, al que la culpabilidad está sobre sus hombros, que se siente culpable por no haber sido un buen padre, por no haber sido un buen hijo, por no haber sido un buen esposo. Siente el peso de la culpa. Pero el Evangelio vino para restaurar el corazón quebrantado. La vida de Cristo mostraba una esperanza de gloria. Él era la esperanza. Él no conocía la esperanza. Él es la esperanza. Él ha sido la esperanza. Él será la esperanza. Esa esperanza era una luz brillante enfrente de esa multitud religiosa superficial. Ese Cristo de la gloria que se paró en esa sinagoga es el mismo Cristo que vino al día de hoy y ha salvado tu vida. Es el mismo que acabamos de alabar al Señor. Es el Cristo vivo, y por si Él vive, también nosotros vivimos. Las personas no pueden vivir mucho tiempo sin esperanza. La esperanza hace que nosotros pasemos experiencias dolorosas. Hay momentos de dificultad. ¿Qué le puedes decir a una mujer que su esposo se acaba de ir o acaba de morir o lo que haya sucedido? ¿Qué le puedes decir a una persona que está en medio de una gran necesidad? Las palabras pueden ser vacías, pero cuando vienen con la unción del Espíritu Santo van a traer fortaleza, van a levantar al caído,
van a estar en la compasión y el amor que Dios tiene para cada uno de ellos. Muchos de nosotros hemos pasado momentos de temor, momentos dolorosos, momentos en los cuales tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Es un mundo donde cada uno de la gente enfrenta momentos de dolor, de pobreza, de problemas, de trabajo, de enfermedad, de injusticia, de hambre, de desastres, de guerra, de cuántas cosas se ven y se enfrentan en el mundo. Injusticias en el trabajo, injusticias en la vida. Vemos cómo el dolor de una madre ante ver a su hijo en las drogas, ver a sus hijos en medio de la inmoralidad, ver a una madre que sufre el abuso de su esposo, ver a sus hijos que están ahora fuera del camino del Señor y no encuentra una oportunidad, una esperanza, no hay nada que hacer. Pero en esta hora yo estoy aquí delante de vosotros para decirles con toda seguridad que la esperanza viva es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay fuera de Él otra esperanza. No hay fuera de Él otra solución. Es Cristo el único, el que posee las llaves del infierno. Cualquier problema, cualquier enfermedad que tú estés enfrentando hoy, cualquier temor, déjame decirte con toda mi autoridad de Dios ahora que el nombre de Cristo es más grande que todo tu problema. Amén. El nombre de Cristo es el que nos ha sido dado como una esperanza de gloria para nosotros, para que podamos tomar nuevas fuerzas. Al que está caído, qué esperanza, un brazo extendido del Señor se levanta para poder recogerte desde donde estés, del polvo mismo. Aún desde la misma muerte, el Señor puede con su poder también resucitarte. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos semejantes donde la muerte estuvo al acecho de nuestras vidas o de uno de nuestros familiares? Pero Dios, que en su grande misericordia te tiene hoy aquí y ha permitido que puedas vivir esa vida abundante en el Señor. De manera, hermano mío, que la palabra de Dios nos da la fortaleza. En el segundo libro de Corintios, no lo vamos a leer, pero se lo voy a describir. Dice así: por tanto, el apóstol Pablo dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Puede usted imaginarse? El Señor Jesucristo descendió del trono de gloria cuando vio el dolor, la injusticia, el sufrimiento y la muerte, la esclavitud, el pecado, y la religión vacía no podía hacer absolutamente nada. La religión es vacía. La religión es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios. El evangelio es el esfuerzo de Dios por alcanzar al hombre, al pecador, al caído, al que se siente miserable. Esa es la mano de Dios extendida para él. Y lo que contiene ese evangelio es buenas noticias. Es el amor de Dios que está impregnado con la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él fue colgado en el madero y dijo, consumado es, Él podía ver en la eternidad cada corazón quebrantado, sufriendo en soledad, en dolor. Él podía ver eso, y esa sangre que se fue derramada en esa cruz, una sola gota de esa sangre podía alcanzar al más vil pecador y transformarle la vida y volverlo un hombre nuevo. El milagro más grande de Dios, hermano, no es que haya abierto el Mar Rojo.
El milagro más grande de Dios es que Dios puede tomar a un pecador desde el mismo bote de la basura, lo puede cambiar, transformarlo, lavarlo con la sangre preciosa de Cristo. Y después venir y poner su Espíritu Santo en él y devolverlo a ese mundo para predicar el Evangelio y mantenerlo santo. Ese es el Evangelio. El poder transformador, el poder que cambia. Este Evangelio no es información. Este Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no hay nada que pueda impedir este Evangelio, porque Dios ha determinado establecer su reino y su voluntad. Por eso tenemos que darnos cuenta que este Evangelio también tiene una herencia inmarcesible. Veamos Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha guardado para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué significa esto? Que el día que una persona pecadora viene al Señor, reconoce su pecado, se humilla delante del Señor, Dios le envía el don del arrepentimiento. Ese don del arrepentimiento lo lleva y lo conduce a confesar su pecado. El hombre no puede hacer esto sin el poder del Espíritu Santo. Dios le concede el don del arrepentimiento. Se arrepiente y confiesa su pecado. El confesar su pecado es decir lo mismo. Es decir, yo he pecado delante del Señor. En ese momento opera la misericordia y Dios le lava con su sangre preciosa todos sus pecados. Todos sus pecados. Imagínese una persona que tenga 40 años. Podría llenar la pantalla de todos los pecados que ha hecho. ¿Y cuántas pantallas pudiera llenar de todos los pecados que hizo desde su nacimiento? El diablo puede venir y decir, mire, todos esos pecados ha hecho delante del Dios Padre, como hizo con Job. Mire, Juanito, lo que ha hecho, todos estos pecados ha hecho. Y aquel hombre dice, sí, es cierto. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Así es que este hombre está condenado a la muerte eterna. Y entonces aparece en Primera de Juan capítulo 1 verso 9, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El diablo se puede levantar con toda su rabia diciendo, todos estos pecados has hecho. Pero es el tiempo donde viene nuestro Señor Jesucristo y se levanta. Y viene y dice, yo voy a defender a Juanito. Y dice, ahí están todos esos pecados que ha hecho. Y de repente, de una manera soberana, sobre esa pantalla empieza a derramarse la sangre. Esa sangre carmesí del Calvario. Empieza esa sangre y a medida que va descendiendo la sangre, va borrando todos los pecados. Por todos los pecados que ha hecho, la sangre lo borra. El diablo se queda jalándose los pelos, si es que tiene alguno, diciendo, no hay nada, no tengo nada de qué acusarlo. Y el Padre dice, vamos, ¿de qué lo acusas ahora? ¿De qué lo acusas ahora? Y dice, no hay nada ahí. Todo está borrado. La sangre de Cristo lo borró. Porque se levantó. Nuestro defensor es el Cristo, nuestro Salvador. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh, cuánto gozo, hermano. Si yo estaría sentado ahí, estaría dando saltos de alegría. Porque fui libre por la sangre de Cristo. ¿Alguien es libre por la sangre de Cristo aquí? ¿Alguien puede decir un buen gloria a Dios? Oiga, dígale a su vecino, estremezcalo. El Señor te ama. Dígale, la sangre de Cristo te ha perdonado. Dígale, mírelo a los ojos y dígale, no veo ninguna culpa en ti. ¿Sabes lo que veo? Veo bendición en tu vida. Veo la bendición en tu vida. ¿Cuántos creen eso? Alguien que lo crea, que diga amén. Aleluya. Oh, alguien en este lado dice amén.
aquí de gente redimida, de gente bendecida, de gente prosperada, de gente llena de vida. Los veo aquí también. Oh, veo gente de gloria, gente en gozo, sin culpa, sin ninguna condenación. Yo veo un grupo aquí. Hay aquí también. Alguien que diga amén, gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, hermanos, si yo estaría de ese lado, yo estaría dando vueltas porque el diablo me condenaba, pero la sangre de Cristo me lavó de todos mis pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Esa herencia que Dios me ha dado es inmarcesible. La muerte no la puede tocar. La muerte se jala los pelos allá y dice: yo no puedo hacer nada con él porque es un hijo de Dios Altísimo. La muerte no puede tocar esa herencia inmarcesible. No puede mancharle el mal. No puede desvanecerse el tiempo. El tiempo no puede borrar esa herencia. Esa herencia está a prueba de muerte, a prueba de pecado, a prueba de tiempo. Es una herencia inmarcesible, a prueba de errores, porque Dios la guarda y Él la protege para el día en el cual estaremos delante de Él. Aleluya. Oh, hermanos míos, cuánto gozo hay en mi corazón. Tengo ganas de gritar. Tengo ganas de decir que yo le pertenezco a Cristo. Que es un gozo maravilloso. Que, hermano mío, ese Cristo de la gloria que fue en la cruz del Calvario vino y decidió morar dentro de mí. Oiga, morar dentro de ti. ¿Qué hicimos? ¿Cuánto pagamos por eso? Él decidió venir y poner su Espíritu Santo en un vaso de barro. Y ahí está el Espíritu. Oh, cada vez que camino, el Espíritu Santo está conmigo. Cada vez que, hermano, voy a dormir, el Espíritu Santo está conmigo. Está contigo también. ¿Puede darse cuenta? Hay algo más grandioso que eso. Hay algo más grande que eso. Que Dios dice: mío eres tú. Yo te he puesto el sello que dice: Él me pertenece. Ella me pertenece. La sangre de Cristo está sobre su vida y perdona todos sus pecados. Hermano mío, no hay nada más grande que esto. Acompáñeme conmigo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo del 12 al 13. Es tremendo no tener una esperanza. Efesios capítulo 2, versículo del 12 al 13. Y acuérdense que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Hemos sido acercados. Antes éramos enemigos de Dios, ahora estamos cercanos con Dios. El Espíritu Santo ha estado en nosotros. Esta herencia es incorruptible e incontaminada. Por el poder de la palabra de Dios y la morada del Espíritu Santo, esta esperanza despierta en nosotros nuestra mente, nuestra alma, como dice Hebreos 4:12. Cambia nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Una vez estuvimos muertos en nuestros pecados, pero ahora vivimos con la esperanza de la vida eterna y de la resurrección de Cristo. La esperanza viva es firme y segura, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestra salvación, nuestra esperanza viva. Él es todo en nosotros. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 15. Este pasaje me impacta muchísimo, siendo escrito por el apóstol San Pablo. Oiga lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 15.
Pero cuando Dios, oiga esto, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre, ¿a cuántos los apartó desde el vientre de su madre? Aleluya. Y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre. A Él le plació que Cristo morara en nosotros, hermano. Esto no lo puede entender el científico. Esto no lo puede entender el hombre sabio. Esto solamente es por fe. A ellos les causa un gran problema que un pecador que estaba totalmente fuera y totalmente desechado de la sociedad, Dios ponga su gracia en él y lo levante a la posición y lo salve por su gracia y ponga en él un propósito divino en él y lo convierta en un predicador del evangelio. Qué gran milagro es ese, hermano. Sabe, esta mañana mientras estaba yéndome a la otra iglesia, temprano tenemos un servicio, en mi mente vino algo que me impactó mucho. La posición más grande que Dios le puede dar a una persona no es ser el presidente de una nación, no es ser el hombre más millonario del mundo. La posición más grande, ¿sabe cuál es? Es el grande privilegio de predicar a Cristo al necesitado, al que está en problema, al que está sufriendo. Es llevar el mensaje de salvación. Esa es la bendición más grande, hermano. No hay otra posición más elevada que poder ser un portador del glorioso evangelio de Jesucristo. A eso hemos sido llamados, para poder compartir el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mire lo que dice. Este es un versículo que a mí me ha dado tanta bendición. De hecho, lo he subrayado en cada una de mis Biblias, porque tengo más de casi 60 Biblias, pero este versículo lo subrayo casi en todas. Es Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso. Estos son lo más grande que podemos tener, hermano. El Dios que era lejano, el Dios que nosotros pensamos, ¿acaso Dios piensa en mí? ¿Acaso Dios que está allá en los cielos puede escuchar mi oración? ¿Acaso el Dios que habita en las alturas, el Dios de los ejércitos, cuando yo le canto y le alabo, Él puede escucharme? Y cuando dices tú eso, tienes que venir a este versículo. Dice la palabra: porque ya no vivo yo, mas Cristo, aleluya, mas Cristo vive en mí. Él vive en mí. Y por su gracia soy salvo. Y Él es mi paz, Él es mi esperanza, Él es mi gozo. Él es la razón por la que vivo. No hay nada más sublime que saber que Cristo te escogió desde el vientre de tu madre y te ha traído por un camino, a veces caminos difíciles. A veces hemos tomado decisiones que nos han llevado a consecuencias bien duras, pero el Señor Todopoderoso alcanza su mano y te recoge: hijo, no es por ahí, hijo, es por aquí. Y ahí vamos caminando en la gracia del Señor. Y Dios nos ha traído aquí con un tremendo propósito. Déjeme concluir con lo siguiente. El mundo sobrevive sin esperanza. Lo gobierna el miedo, el temor, la ansiedad, la incertidumbre, la impotencia, el dolor, el pecado, y lo conduce a la muerte. Pero Jesús vino para que tengamos esperanza viva y que creamos en su palabra,
para tener la vida abundante, llena de paz y gozo en el Espíritu Santo. La obra más sublime de la esperanza es que Dios se acercó a nosotros. Él tomó la iniciativa y Él dijo: porque mío eres tú, porque yo te formé en el vientre de tu madre. Yo puse un propósito en tu vida, pero el pecado ha venido y ha destruido cada parte de tu vida. Pero aun cuando estés en 1000 pedazos, aun cuando el diablo te haya dañado tus finanzas, tu salud, aun cuando estés ya sin esperanza, aun cuando estés todo hecho pedazos, Dios soberano dice: yo soy el alfarero. Yo voy a tocar tu vida y voy a unir esas piezas y voy a hacerlas nuevas para la gloria del Señor. Esa es la gracia de Dios. Hermanos, nunca dude de la presencia de Dios. Nunca dude que Él le ama porque le ama. Nunca dude de su gloria. Aun cuando esté en el foso de la desesperación, aun cuando esté en el lodo cenagoso, clame al cielo y su gloriosa mano va a extenderse, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Él atiende al humilde y Él le da propósito en su vida. Pongámonos de pie hoy. Si usted vino hoy y a lo mejor dentro de su corazón hay dolor, hay sufrimiento, a lo mejor dentro de usted se siente solo, déjeme decirle que Dios le ha traído aquí con un propósito. Dios no le ha abandonado. Dios le ama. Y el propósito que Dios le ha traído es porque Él quiere que usted conozca la gracia del Señor. Oremos al Señor. Padre amoroso, tú eres un Padre lleno de gracia y de verdad. Yo puedo testificar de tu grandeza, Señor, porque estaba perdido, pero tú me encontraste. Tú le diste propósito a mi vida, Señor. El pecado había destruido cada parte de mi vida, pero tú, Señor, en tu grande misericordia, extendiste tus brazos de amor y pude darme cuenta que no estabas enojado conmigo, sino que, Señor, esperabas el momento de mi humildad, de un corazón quebrantado, y fue el momento donde vi tu mano poderosa, Señor, y te doy gracias por eso. Te alabo y te bendigo, Señor. Sé que has traído aquí a algunas personas porque has visto el dolor, su sufrimiento. Algunos de ellos han dicho: Señor, ¿por qué no estás conmigo hoy? Y es cuando más has estado con ellos, Señor. Padre Celestial, yo te ruego en el nombre de Jesús que esta temporada, Señor, podamos darte gracias y bendecir tu sagrado nombre, Señor. Alabarte y bendecirte, porque nada se compara con tu grandeza. Aún en medio de nuestro dolor, en medio de cualquier sufrimiento, la promesa es, Señor, que tú has venido para liberar a los cautivos, a los oprimidos, a los ciegos, a los enfermos, a todos aquellos, Señor, que han estado en esclavitud, y a darles libertad por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amado Dios, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Que la bendición de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo sea sobre cada uno, y que puedan recibir tu bendición, y que puedas, Señor, revelarte al corazón de cada uno. Te suplico en el nombre de Jesús, Señor, que puedas llenar cada corazón y cada familia con la paz de Cristo, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Sean bendecidos, mis amados hermanos, en el nombre del Señor. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida.
Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.